Una madre desesperada oculta un secreto en el trabajo y termina llamando la atención del hombre más poderoso del edificio. Lo que sucede después nadie lo vio venir. El despertador sonó más temprano de lo habitual, pero Valentina ya estaba despierta. Apenas había dormido. Martín, su bebé de solo 8 meses, había pasado una noche inquieta, llorando sin razón aparente. Ella lo acunó en sus brazos hasta que finalmente se durmió, pero cuando el silencio llegó, ya casi era hora de levantarse. Con ojeras profundas y el cuerpo al borde del colapso, Valentina preparó el biberón mientras revisaba su celular. Su corazón se detuvo por un segundo. Un mensaje brillaba en pantalla. Lo siento, hoy no podré quedarme con Martín. Me surgió un imprevisto. La niñera. Su aliento quedó atrapado en su garganta. No tenía a quién más recurrir. Miró a Martín, que jugaba en la alfombra sin imaginar el caos que se había desatado a su alrededor. Trabajaba como limpiadora en Grupo Imperio, una de las empresas más grandes de la ciudad. Ese trabajo era su única fuente de ingresos. Si faltaba sin previo aviso, podrían despedirla. Y si la despedían, no tendría cómo pagar el alquiler. Ni comida. Ni pañales. No podía permitirse perderlo todo. Con el corazón temblando, tomó la única decisión posible, tendría que llevar a Martín al trabajo. Se vistió con el uniforme gris que la hacía invisible entre los pasillos de mármol de aquella empresa lujosa. Preparó el bolso del bebé con biberones, pañales y una manta. Tienes que comportarte, mi amor, susurró, aunque sabía que un bebé jamás podía prometer eso. En el autobús, trató de ocultarlo entre sus brazos. Llegar hasta ese edificio era como caminar sobre hielo fino. Estaba terminantemente prohibido llevar niños al trabajo. Si la descubrían, sería su final. Entró al edificio con la mirada baja, ocultando a Martín bajo la manta mientras sonreía tímidamente al guardia de seguridad. Cruzó los pasillos como una sombra hasta llegar al pequeño almacén donde guardaban los materiales de limpieza. Solo cuando cerró la puerta, pudo respirar. Martín empezó a murmurar. Ella lo alzó de inmediato y lo acunó con ternura, rogando que no llorara. Solo tenía que sobrevivir a ese turno sin ser descubierta. Nada más. Pero lo que Valentina no sabía, era que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Su destino estaba a punto de cruzarse con el hombre más poderoso y más frío de todo el edificio. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. El reloj apenas marcaba las 9 de la mañana cuando la radio interna de la empresa emitió una orden urgente. Limpieza inmediata en la sala de reuniones principal. El director ejecutivo llegará en breve. Valentina sintió como la sangre se le congelaba. Sabía quién era ese hombre. Juan Monteiro. Frío, implacable. El tipo de jefe que no toleraba errores. Mucho menos escándalos. Y ella, tenía a un bebé escondido en su pecho. Ajustó con firmeza la mochila portabebé sobre el uniforme. Martín dormía, pero cualquier sonido podría delatarlo. Salió del pequeño almacén con pasos rápidos, sin levantar la vista, deseando pasar desapercibida. El pasillo de mármol parecía un espejo gigante, reflejando su silueta encorvada y nerviosa. Entró en la sala de reuniones sin hacer ruido. Las paredes de vidrio, la mesa larga de cristal, las sillas elegantes, todo gritaba poder. Valentina solo quería terminar rápido y salir de allí sin ser notada. SHHH, mi amor, ya casi, susurró al sentir que Martín se movía. Pero entonces, el destino decidió jugar su carta. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué diablos está pasando aquí? Una voz profunda y autoritaria llenó la sala. Valentina giró en seco y su corazón se detuvo. Allí estaba él. Alto, imponente, con un traje gris impecable. Sus ojos, oscuros como la noche, la examinaron de arriba a abajo, y luego se posaron en el pequeño bulto atado a su pecho. Silencio. Un silencio que dolía. Detrás de él, otros ejecutivos la miraban con la misma mezcla de asombro y desaprobación. ¿Trajiste un bebé a mi oficina? La incredulidad y el desprecio en su voz fueron como un puñal. Valentina sintió que se volvía diminuta. Ese señor, no tuve opción, intentó explicar, pero la garganta no le respondió. ¿No tuviste opción? Repitió él, con una sonrisa amarga. Esto no es una guardería. Si no puedes separar tu vida personal del trabajo, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti.
Las palabras eran frías, duras, definitivas. Martín, como si entendiera el malestar, empezó a llorar. Juan frunció el ceño con visible disgusto. Saque a ese niño de aquí antes de que actúe. Valentina bajó la cabeza. No dijo nada. No podía. Abrazó a Martín con fuerza, caminó entre las miradas ajenas, el juicio, el desprecio, y salió. Pero mientras se alejaba, algo en Juan se removió. Algo que llevaba enterrado desde hacía años. Porque por un instante, entre la desesperación y el amor con que aquella mujer abrazaba a su hijo, vio un reflejo del pasado que juró no volver a recordar jamás. Valentina caminó rápido por el pasillo, con la cabeza agachada y el corazón hecho pedazos. Sentía las miradas clavadas en la espalda, cuchicheos que, aunque silenciosos, pesaban como gritos. Llegó al pequeño almacén de limpieza, cerró la puerta y se dejó caer contra la pared. Martín gimió, incómodo por la tensión que su madre no podía ocultar. Lo siento, mi amor, lo siento tanto, susurró, con la voz quebrada. Si Juan Monteiro decidía despedirla, no tendría forma de pagar el alquiler. No tenía ahorros, ni familia cerca. Solo tenía a Martín, y ahora ni siquiera podía garantizarle estabilidad. Estaba a punto de derrumbarse cuando la puerta se abrió bruscamente. Patricia, su supervisora, entró con el rostro tenso. Valentina, ¿en qué estabas pensando? Valentina bajó la mirada, derrotada. No tuve opción, la niñera canceló, no tenía a nadie más. Patricia se frotó las sienes, visiblemente alterada. ¿Sabes a quién te enfrentaste? A Juan Monteiro. Ese hombre puede acabar con tu carrera con solo chasquear los dedos. Lo sé, susurró Valentina. Estoy preparada para que me despidan. Pero entonces Patricia la miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Eso es lo extraño. Me llamó. Pensé que me pediría que te echara de inmediato, pero no lo hizo. ¿No lo hizo? Valentina levantó la vista, confundida. No. Solo me pidió que tomara medidas. Nada más. ¿Eso significa que aún tengo el trabajo? Patricia asintió lentamente. Por ahora. Pero no puedes volver a hacer esto. No habrá segunda oportunidad. Valentina dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio. Gracias, de verdad. Gracias por no dejarme caer. Patricia le acarició brevemente el hombro y luego miró al bebé, que ahora se chupaba el dedo tranquilo. Eres buena trabajadora, Valentina. No quiero perderte. Pero cuida tus pasos. Por tu bien, y por el suyo. Esa tarde, Valentina salió del edificio con una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía trabajo, sí, pero el futuro seguía colgando de un hilo. Mientras tanto, en lo más alto del rascacielos de Grupo Imperio, Juan Monteiro estaba solo en su oficina. Apoyado en su escritorio de cristal, tamborileaba los dedos con impaciencia. Aún podía oír el llanto del bebé en su mente, ver los ojos desesperados de Valentina. ¿Por qué no la despidió? Antes lo habría hecho sin dudar. Lo había hecho con otros por menos. Pero había algo en esa mujer, en esa escena. Algo que le recordaba lo que había perdido. Sirvió un vaso de whisky y lo giró lentamente en su mano. No tiene nada que ver conmigo, murmuró, como si necesitara convencerse. Pero muy en el fondo, sabía que aquella madre con ojeras y valor acababa de abrir una grieta en su mundo perfectamente blindado. Al día siguiente, Valentina regresó al trabajo más cautelosa que nunca. Esta vez, Martín se quedó con doña Teresa, una vecina mayor que se ofreció a cuidarlo unas horas. Aún así, su pecho seguía cargado de preocupación. ¿Y si Juan Monteiro cambiaba de opinión? ¿Y si solo estaba esperando el momento exacto para echarla? Caminó por los pasillos con la mirada baja, concentrada en su trabajo, intentando volverse invisible. Pero no lo logró. Desde lo alto de su despacho acristalado, Juan la estaba observando. Cada mañana solía contemplar el movimiento de la empresa como un rey que vigila su reino, pero ese día sus ojos se detuvieron en una sola figura, Valentina. La vio moverse con rapidez, con expresión cansada, pero decidida. Y por alguna razón, no pudo apartar la mirada. Intentó ignorarlo. Se sirvió un café. Volvió a revisar documentos. Pero cuando cerró los ojos, una imagen lo golpeó como un trueno. 5 años atrás. La cama aún olía a lavanda. Camila, su esposa,
le sonrió dulcemente mientras colocaba a su hijo, el pequeño Diego, en sus brazos. ¿Tomamos café juntos hoy?, le dijo. Por supuesto, respondió Juan, sin saber que ese sería el último desayuno que compartirían. Un accidente. Un camión fuera de control. Una llamada que le quitó todo. Desde entonces, Juan construyó muros a su alrededor. No más familia. No más amor. No más dolor. Pero esa mujer, esa limpiadora, con un niño en brazos, había hecho que esos muros comenzaran a agrietarse. Más tarde, mientras Valentina organizaba materiales en el almacén, sintió el celular vibrar en su delantal. Miró la pantalla. Era doña Teresa. Sí. Valentina, querida. Martín tiene fiebre. No para de llorar. Está muy caliente. No sé qué hacer. El mundo se detuvo. Voy para allá, dijo rápidamente. Pero antes de dar un paso, una voz conocida resonó a su espalda. ¿A dónde crees que vas? Se giró bruscamente. Juan Monteiro estaba allí. De pie, cruzado de brazos, con su ceño fruncido como siempre, pero sus ojos tenían otra cosa. Algo que no sabía descifrar. Mi hijo está enfermo. Tengo que irme. Juan alzó una ceja. ¿A mitad del turno? Valentina sintió las lágrimas en la garganta, pero se obligó a mantener la voz firme. Lo sé. Va contra las reglas. Pero no puedo dejarlo así. Por un instante, Juan la observó en silencio. Estaba temblando, no por miedo a él, sino por desesperación. Y fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. Venga conmigo. Disculpe. Dije, venga conmigo. Ahora. Sin darle tiempo a procesarlo, Juan comenzó a caminar hacia la salida. Valentina dudó, desconcertada, pero algo dentro de ella le dijo que lo siguiera. No tenía idea de lo que iba a pasar. Solo sabía que, por primera vez, alguien estaba caminando a su lado. Valentina no entendía nada. Iba sentada en el auto del hombre más poderoso del edificio, con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. ¿Por qué haces esto?, preguntó, mirando de reojo a Juan Monteiro. Él no respondió. Solo apretó con más fuerza el volante. No lo sé, murmuró finalmente. Solo sé que no podía dejarte ir sola. Cuando llegaron al edificio, Valentina subió corriendo. Al abrir la puerta, el alma casi se le escapó del cuerpo. Martín estaba recostado en el sofá, la cara rojita y el cuerpo empapado en sudor. Mi amor, mamá está aquí, susurró con la voz quebrada, tomándolo entre sus brazos. Detrás de ella, Juan ya hablaba por teléfono. Un médico vendrá de inmediato, anunció con seguridad. No hay tiempo que perder. Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. No tengo dinero para pagar un médico privado. Eso no importa, dijo él con firmeza. El médico llegó minutos después y confirmó que Martín tenía un virus común. Nada grave, pero requería cuidados, descanso y control. Cuando salieron de la habitación, Valentina vio a Juan esperando en el pasillo. Aún seguía allí. Sin deberle nada. Sin esperar nada. Simplemente estaba. Gracias, dijo ella, con los ojos brillantes. No lo hice por deber, respondió él, incómodo. Lo hice porque no podía evitarlo. Desde ese día, algo cambió. Las miradas en la oficina ya no eran las mismas. Juan ya no la evitaba. A veces la buscaba con los ojos, como si necesitara confirmar que estaba bien. Valentina lo notó. Notó cómo empezaba a derrumbarse la coraza. Cómo, sin palabras, él le permitía acercarse poco a poco. Y una tarde, cuando ella le entregó unos documentos, él la miró con una intensidad que le robó el aire. Tú, me recuerdas lo que significa sentir, dijo en voz baja. Ella quiso responder, pero se quedó muda. Días después, Juan la sorprendió con algo impensable, la invitó a ver una casa. Una casa con jardín. Espaciosa. Cálida. Quiero que esta sea nuestra casa, dijo, tomando su mano. Para ti. Para Martín. Para mí. Valentina sintió que el alma se le derretía. ¿Estás seguro? Nunca había estado tan seguro en mi vida. Meses después, frente a una cena sencilla, Juan se arrodilló con una cajita de terciopelo. Quiero ser más que el hombre que te ayudó.
Quiero ser tu marido. Quiero ser el padre de Martín. Valentina lo miró entre lágrimas. Ya lo eres. Y con un sí tembloroso, pero sincero. Sellaron el inicio de la familia que ninguno de los dos se atrevía a soñar. Entonces comenta abajo desde qué país nos estás viendo, cuéntanos si alguna vez el amor te sorprendió cuando menos lo esperabas y comparte esta historia con alguien que crea que todo está perdido, porque a veces la vida aún guarda un milagro. No olvides suscribirte para más historias como esta. Una nueva está por aparecer en tu pantalla. No te la pierdas.